sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Es probable que en estos momentos todos se estén sintiendo decaídos y extraños en cuanto a los rumores más recientes. Y entiendo perfectamente que las inseguridades que ello pudo traer sigan presentes para ustedes aun cuando se les pidió confiar en Taehyun y esperar a que algo proviniera directamente de él, pues a ciencia cierta nadie puede decir que el rumor sea 100% verídico y vino de fuentes confiables, porque evidentemente eso nunca fue así. Ya que además de eso, gracias al video que subí anteriormente esta semana, muchas personas me preguntaron por qué aún sigo demasiado tranquilo al respecto, y no he desconfiado ni por un segundo de Taehyun y Jungkook, a pesar de los contratiempos y las supuestas pruebas que todos se están encargando de esparcir erróneamente para validar su ship. Y eso solo porque creo firmemente que los ojos nunca mienten, y Taehyun y Jungkook siempre se encargaron de mostrarnos cómo las ventanas de su alma brillan intensamente cuando se miran, aun cuando no son conscientes de los ojos que tienen puestos en sí mismos, casi haciéndolo inconscientemente como si tuvieran la necesidad de observarse por horas y nunca se cansarían de ello, como la única verdad que no pueden borrar aunque lo intenten. Taehyun incluso puede estar hablando de cualquier cosa y Jungkook aún así lo miraría tan absorto en sus facciones. O pueden los demás tener la conversación más interesante del planeta y Taehyun solo encontraría interesante a Jungkook en cualquier ocasión, siempre tomando la oportunidad de ponerlo nervioso aún en conciertos, o tal vez mirarlo por horas no sería un impedimento para Taehyun si pudiera tener hasta la más mínima posibilidad. Y todos podrían tratar de llamar su atención, pero lo único que sus ojos pueden ver es a Taehyun sin hacer el más mínimo esfuerzo. Puedes intentar cambiar los hechos e inventar miles de cosas a cada momento, pero la única razón por la que todavía sigo creyendo en esto es simplemente porque nadie más tiene lo que ellos sí. Y aunque pasen los años y las cosas se pongan más difíciles, la única certeza para mí es lo que ellos mismos nos muestran aquí. Incluso los te amo directos y la forma en la que ambos se ponen tímidos por ello es lo que más me hace seguir confiando en esto, pues pueden sus miradas directas y esas sonrisas cómplices hacer que cualquier duda desaparezca en segundos. No se necesitan palabras para expresarlo, y Taehyun no necesita que confirmes por él cualquier cosa que no haya salido de su propia boca, pues incluso su mirada puede reflejar lo que Jungkook puede provocar en él, sea de forma platónica, romántica o de amistad. Esta es la única certeza que hay. Pues todos pueden tener sus ojos puestos en él, pero Taehyun solo mira a Jungkook de la forma en la que más te convenza, ya que nadie puede venir a decir que así miras a un simple amigo, cuando tiene las suficientes pruebas para verdaderamente dudar de lo que realmente ellos pueden ser aquí y ahora. Taehyun y Jungkook siempre se han caracterizado por tener miradas sinceras y corazones tranquilos. Ellos no necesitan mentirte a la cara y fingir que su privacidad no es un tema que realmente no les importe de la noche a la mañana. Pues incluso tienes que ver la forma en la que los ojos de Jungkook también brillan cuando lo ven a él, para estar seguro de eso. ¿Crees que incluso tuvieron que fingir mirarse de esta manera y querer llamar la atención del otro solo por puro show? Jungkook ni siquiera estaba siendo consciente de lo que su mente quería, hasta que lo consiguió y volvió a su lugar luciendo aún más feliz. Porque si lo piensas más, Taehyun y Jungkook pequeños no dudarían de eso jamás. Mucho menos los que siempre han atravesado esas pruebas y siguieron mostrándose más libres en la actualidad. Claro que yo siendo ARMY y Taekook Shipper desde el 2018, tengo en cuenta tantos factores de esto que ya ni siquiera llega a sorprenderme, pues no es la primera vez que alguno de estos rumores sale a la luz y luego se olvidan de ello. Pero quizá hay personas que están ingresando en este nuevo mundo de amar las interacciones de Taehyun y Jungkook que a la primera oportunidad se creen cualquier cosa que salga de ellos dos y terminan negando saliéndose del fandom por no querer apoyar a las supuestas parejas que salen de los chicos ni sus relaciones, como si tuvieran la obligación errónea de apoyar a cualquier persona que se relacione con los chicos y no solamente por los que verdaderamente se hicieron fan desde el principio. Y si ahora vengo a transmitirle la tranquilidad que Taekook me brinda a mí es porque quiero que este canal sea un lugar seguro para ustedes. Ya que no puedo decir que lo que se ha dicho últimamente sea lo único que inventen, porque es evidente que van a salir sacando videos grabados desde una calculadora para seguir validando su ship, hasta que Taehyun o la misma empresa digan algo certero. Vienen tiempos difíciles y eso ya no los había advertido desde que K-ARMY expuso un par de personas dentro y fuera de la empresa que estaban aliados a los fans obsesionados de los chicos, para sabotear los debuts de Taehyun y Jungkook, que son los últimos en lanzar sus álbumes y tapar problemas legales del país y sus variantes.
Tengan confianza en Taekook y en lo que ellos digan. Sus ojos no pueden mentir y es evidente que eso a muchas personas les duele, porque en su vida van a tener todos los momentos que nosotros sí tenemos, incluidas las citas privadas y las salidas a altas horas de la noche, que solo Taehyun y Jungkook han hecho entre sí, para demostrarnos verdaderamente dónde pertenecen sus corazones. Por favor, no caigan en provocaciones y no pierdan su tiempo tratando de explicar por qué esos rumores son totalmente falsos. Mejor denuncien a las personas que sigan difundiendo cualquier video o fotos y concentremos nuestra energía en los próximos debuts y canciones que algunos de los otros miembros puedan publicar, ya que es evidente que muchas personas sacaron a su verdadero yo interior y se dejaron envolver por las mentiras de los antis y Army Blinks, que solo rebajaron a Taehyun e hicieron bromas al respecto, sin tomar en cuenta que Seokjin pasó por algo bastante grave y todavía no se han movido por ello. Tampoco quiero envolverlos en una burbuja y decirles abiertamente que a partir de aquí todo será color rosa, porque evidentemente se vienen problemas y confirmaciones forzadas con un propósito que hará que muchas personas duden y se dejen llevar por cualquier cosa. Esto se tiene previsto y está en la espera de que algo más ocurra, así que por ello les pido que no dejen de confiar en ellos. Ya que no solo hablo sobre Taekook y la relación que podrían tener, sino sobre lo que ellos mismos me pidieron tiempo atrás y las advertencias que ya mencioné, y cuando esto pase todo estará bien. Recuerden que este canal sigue y seguirá siendo una cuenta para Taekook y un lugar seguro para ustedes. Ignoren a los que vienen a comentar lo mismo de siempre y repartamos nuestro cariño a Taekook y hacia los chicos. Somos conscientes de que sus miradas jamás mienten y su confianza proviene de una conciencia tranquila, así como la mía.